Un gusto compartir la palabra del Señor y también poder compartir los saludos de la 12ª Iglesia de Santiago, que mandó al consistorio y a la iglesia en general saludos y cariños, que es donde me correspondió compartir la palabra el domingo pasado. Y antes de poder entrar directamente al sermón, yo creo que todos estamos en un contexto y en una realidad país. Mañana es un día delicado para nuestro país y los ánimos no están muy tranquilos, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces el deber de la iglesia es orar por nuestro país. El deber de la iglesia es que el día de mañana sea un tiempo de reflexión, sea un tiempo de oración, sea un tiempo en que roguemos al Señor por nuestra patria, sea un tiempo en que nos podamos volcar a Dios en poder pedirle que Él nos ayude a ser de bendición a nuestro país en estos tiempos que están un poco turbulentos. Así que le invito a que tengamos un tiempo de oración precisamente por nuestro país. Bendito Padre, tu palabra dice que tenemos que orar por nuestro país, particularmente por nuestras autoridades. Y tú sabes, Señor, porque tú conoces todas las cosas, lo delicado de la situación de nuestro país, particularmente con el día de mañana. Y te queremos pedir en el nombre de Jesús, de que tú seas trayendo paz en medio del conflicto. Que tú, Señor bendito, permitas que como pueblo de Cristo nos volquemos mañana en oración. Pero de verdad que nos volquemos a orar, a reflexionar, a recordar aquellos tiempos, Señor, aquellos momentos difíciles que muchos de nuestros hermanos seguramente han vivido. Otros no saben, otros no tienen ni idea porque son un poco más jóvenes, Señor. Pero, Señor, nuestro país necesita de tu misericordia, necesita de tu paz. Y te rogamos, Señor, que tú la seas dando a través de tu pueblo. Bendice, Señor, a nuestras autoridades. Bendice, oh Dios, cada ciudad, cada región donde particularmente se vaya a realizar algún acto, que tú, Señor, seas conteniendo la maldad, que seas conteniendo la violencia y que permita, Señor, de el bando que sea expresarse de buena manera y que, Señor bendito, no haya ninguna circunstancia compleja. Señor, ayúdanos a ser agentes de paz. El evangelio está por sobre las ideologías. Tu amor y tu gracia está por sobre las ideologías. Y te rogamos, Señor bendito, que mañana, oh Dios, tu poder sea manifestándose en medio de todo nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya vamos en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Y cada vez se va poniendo más complejo poder desarrollar, porque cada vez va entrando como un poco más agudo la carta, cada vez va entrando como un poquito más al área chica en cada capítulo que vamos avanzando. Y hoy nos corresponde ver algunos principios sobre el matrimonio, sobre el divorcio y sobre la soltería, ¿ya? Algunos principios. Y a manera de introducción, nosotros tenemos la confesión de fe de Westminster, que es la que estudiamos precisamente para con los catecúmenos, para aquellos hermanos que son parte o quieren ser parte de la iglesia en su membresía. Y en su capítulo 24 nos habla precisamente del matrimonio. Y este dice que el matrimonio debe verificarse particularmente entre un hombre y una mujer, en primer lugar. No hay cambio de género, no hay ninguna otra cosa, sino que es entre un hombre y una mujer. No es lícito que un hombre tenga al mismo tiempo más de una esposa, ni que una mujer tenga más de un marido. O sea, no a la poligamia, ni tampoco al poliamor.
El matrimonio fue instituido para la ayuda mutua del esposo y de la esposa, para aumentar la raza humana por generación legítima, y la iglesia con una simiente santa y para evitar también la impureza. El matrimonio es lícito para toda clase de personas que sean capaces de dar su consentimiento con juicio, pero es el deber de los cristianos casarse solamente en el Señor, no en yugo desigual. Así es que los que profesan la religión reformada, verdadera, que es lo que decimos nosotros, no deben casarse con los incrédulos, con los papistas u otros idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigualmente, casándose con los que notoriamente son malos en unirse en yugo desigualmente, en sus vidas, o que sostienen herejías que llevan a la condenación. El matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos por la palabra de Dios, ni pueden tales casamientos incestuosos hacerse legales por ninguna ley del hombre ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas pudiesen vivir juntas como marido y mujer. Todos esos primeros puntos tienen que ver con lo que nuestra confesión de fe habla respecto de el matrimonio. Por lo tanto, hoy vamos a tener particularmente la posibilidad de ver estos tres aspectos de la vida matrimonial que tiene que relación matrimonio, el divorcio y la soltería. Pero la forma de poder llevar el texto va a ser no versículo a versículo, porque el apóstol Pablo va saltando de un tema a otro, va uniendo de un tema a otro, que primero toca el matrimonio, después la soltería, la viudez, vuelve al matrimonio, vuelve a la soltería, entonces va saltando. Por lo tanto, vamos a ir viendo algunos de los textos, de algunos de los versículos específicamente para tratar cada uno de estos puntos. Así que lo primero que vamos a ver son de los versículos 1 al 7. El matrimonio como una institución creada por Dios. El matrimonio, una institución creada por Dios. Dice así la palabra del Señor en los versículos del 1 al 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres que fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Si ustedes se recuerdan, en el sermón anterior, conversamos de que la iglesia de Corinto habían cartas que todavía no se descubren, ¿ya? La iglesia de Corinto le mandó una carta al apóstol Pablo expresando algunas inquietudes y algunas preguntas. Y dentro de esas inquietudes y preguntas estaba el tema matrimonial, ¿ya? Cómo llevar el matrimonio. Y por eso es que nosotros podemos ver que el apóstol Pablo parte dando por sentado algunos aspectos. No parte diciendo, mire, el matrimonio tiene que verificarse entre un hombre y una mujer. Parte dando por sentado que los corintios saben de qué se está hablando, ¿ya? Y eso es algo importante porque por eso nosotros podemos ir viendo que lo que él pretende tratar respecto de la vida de la iglesia, de la vida de las personas, de la vida del matrimonio,
es la santidad de la iglesia, la santidad del matrimonio y la santidad de las personas, del individuo. Pablo hace un llamado particularmente a que exista santidad tanto en el soltero como en el casado, como en la casada. Tanto los solteros como las viudas, como divorciados, si no tienen el don de continencia o abstinencia sexual, es mejor que se casen, dice Pablo, para que no pequen. El apóstol Pablo dice particularmente en los primeros versículos, en cuanto a estas cosas que me preguntaron respecto del matrimonio, yo preferiría que el hombre no se case, ¿ya? Sin embargo, producto del pecado, producto de la fornicación, si no tiene el don de abstinencia sexual, si no tiene el don de continencia, es mejor que se case para que no peque, ¿ya? Entonces, con eso está probando que el matrimonio es bueno. Pero él va a ir desarrollando porque él dice que preferiría que el hombre o que la mujer quede sin casarse producto de lo que están viviendo, producto de la contingencia, producto de las circunstancias que se están dando. Entonces, ahora en el versículo 3 ya nos empieza a hablar respecto del marido y respecto de la mujer y nos dice que tiene que haber unos deberes conyugales. Versículos 2 al 4 dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga, quédese con esa palabra, tenga su propia mujer. Luego el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y la mujer también debe hacerlo, el deber conyugal. Para no caer en fornicación o en inmoralidad sexual, cada uno debe tener a su esposa o esposo. En el matrimonio, tanto hombre como mujer deben cumplir su deber conyugal. Cuando la escritura aquí en el Nuevo Testamento y en esta particularidad dice tener, está hablando no solo de compartir un vínculo con otra persona, sino que está hablando de tener una esposa, específicamente es tener relaciones sexuales con tu mujer o con tu esposo, ¿ya? Y el llamado que ahora hace es que tanto el hombre como la mujer deben cumplir, ¿qué cosa? El deber conyugal. ¿Y cuál es el deber conyugal? Tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Es un deber dentro del matrimonio tener relaciones sexuales el uno con el otro. Es difícil poder conversar estas cosas en el púlpito, pero si la carta del apóstol Pablo la está mencionando, si la carta del apóstol Pablo está tratando un problema con la iglesia de Corinto que era hipersexualizada, nosotros no tenemos cómo evadirla, ¿cierto? Y por algo el Señor permite que tengamos este tipo de cartas y este tipo de conversaciones para que podamos ir definiendo cómo debe ser la vida sexual del ser humano, cómo debe ser nuestra vida sexual en el matrimonio, ¿no? Entonces, la palabra tener y deber conyugal se refieren a que el matrimonio debe tener una práctica constante de su vida sexual. El no tener una práctica constante, una vida activa sexualmente en el matrimonio es considerado pecado. ¿Ya? Por eso que cuando el matrimonio, para que sea matrimonio, ustedes saben que a nivel de ley y a nivel de la escritura, para que sea matrimonio, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Consumar el hecho, consumar el matrimonio. Y para consumar el matrimonio, no basta solo confirmar los papeles, no basta la libreta. Tiene que haber consumación del hecho y eso significa que tiene que haber relación sexual. Y por ello dice que el hombre y la mujer deben mantener una constancia en la actividad sexual dentro de su matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no viene a darnos clases de sexología. Lo que pasa
que los corintianos, como se creían súper, hiper espirituales, lo que estaban volviéndose es ascetas. Entonces, lo que estaban promoviendo una facción dentro de la iglesia era que tener relaciones sexuales era impuro. Por lo tanto, estaban promoviendo, miren, el divorcio dentro de los matrimonios de la iglesia cuando había exigencias de relaciones sexuales. Como la relación sexual era considerada impura, entonces podía venir cualquiera de los dos cónyuges y decir, ¿sabe qué? Yo necesito carta de divorcio porque yo ya no quiero vivir de esta manera, ya no quiero tener relaciones sexuales porque yo me voy a dedicar más a lo espiritual. Esto es mundanal. El sexo es mundanal. Yo soy más espiritual. Y esa facción empezó a romper los matrimonios dentro de la iglesia. ¿Se entiende? Ese movimiento permeó el cristianismo durante muchos siglos y hasta el día de hoy nosotros tenemos rasgos y atisbos de eso. Hasta hoy, hasta el día de hoy, en la iglesia cristiana hay un cierto sesgo respecto de la relación sexual. Se percibe como que es algo malo, como que es algo pecaminoso, como que es algo sucio, como que es algo de segunda o tercera categoría que no es necesario. Y que lo espiritual, que leer la Biblia, que estar orando y que estar congregándose es lo más espiritual que debemos hacer. Hermanos, si usted se dedica solo a orar, si usted se dedica solo a leer la palabra y a solo congregarse y a no cumplir con su deber conyugal, de nada le sirve eso. De nada le sirve eso. Usted no se puede abstener de deleitar a su esposa. Esposa, usted no se puede abstener de deleitar a su esposo. Si usted entró en un contrato matrimonial, en una unión matrimonial, si fueron una sola carne, esa es una deuda que tienen el uno para con el otro de estar constantemente en esta práctica. La relación sexual fue creada por Dios. El sexo es creado por Dios. Y el sexo es espiritual, porque si fue creado por Dios, es espiritual. No es algo malo, no es algo sucio, no es algo impuro. Si Dios lo ha creado, tiene un sentido de gloria, tiene un sentido de bendición para el ser humano. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a sacarnos la idea de que esto es algo malo y que hay otras cosas mejores que ello. Hay cosas más importantes que ello. No es así. Si hubiese sido así, el Señor no nos hubiese creado ni siquiera con los aparatos genitales para poder tener la posibilidad de tener relaciones sexuales. Y el sexo no es solamente para procrear, como también fue una distorsión de la propia iglesia. Mientras más tengamos hijos, entendiendo la idea de multiplicados y fructificados, vamos, tengamos hijos, porque teniendo hijos, dice la Escritura, en una mala interpretación, la mujer será salva. Y por eso vamos dándole con tener hijos, sin hacerse responsable incluso de los hijos, sin cuidar a los hijos. Y decimos constantemente, en forma de talla, es que no había tele antes. ¿O no? No había Netflix como ahora. Sin embargo, el Señor nos creó, Él estableció el matrimonio y dentro del matrimonio estableció una bendición que es el tener una intimidad como es la relación sexual para entregarse en amor, en deleite el uno al otro, no solamente para tener hijos, sino que para disfrutar el uno del otro. Pero esa práctica no la podemos dejar de lado. Por eso que el apóstol Pablo le dice que eso no corresponde, no está bien. No está bien que se levante una facción y diga, no, eso es pecaminoso, porque Dios lo creó. No está bien que se levanten personas y digan, no, esto hay que irnos por este lado, solo oración y ayuno. Y dejemos de lado nuestros deberes conyugales. Y tenemos otros deberes, los deberes paternales, hay un montón de deberes. Por eso que
tenemos que ser equilibrados en lo que Dios nos da. Existe una pertenencia mutua. El hombre le pertenece a su mujer y ella le pertenece al hombre. Aquí viene otra idea totalmente contracultural. ¿Han escuchado de que es mi cuerpo? ¿Y yo hago lo que quiero con mi cuerpo? ¿O no? ¿Lo han escuchado, no? ¿En qué área lo han escuchado? Con el aborto. Pero la Escritura aquí nos enseña que no es mi cuerpo. Cuando tú eres casado, no es tu cuerpo. Ese cuerpo le pertenece a tu esposo, a tu esposa. Y el cuerpo de tu cónyuge te pertenece a ti. Eso habla de pertenencia, de exclusividad. No es para estar con otras personas, por eso no a la poligamia. Y en esa pertenencia no debe haber una restricción en la práctica de las relaciones sexuales. Por lo tanto, negarse a tener relaciones sexuales es negarse al otro y prácticamente quedar en una deuda. En una deuda. Por eso cumplir con el deber conyugal, cumplir con el deber, aparte de hablar de relaciones sexuales, es pagar. Nunca debemos quedar en una deuda. Solo si el apóstol Pablo nos hace un pequeño paréntesis. ¿Cuándo podemos tener este tiempo de abstinencia? Solo puede interrumpirse este deber conyugal en los cristianos para disponer de un tiempo breve. ¿Para qué? Para la sosegada oración. Pero luego debe volver, ¿qué dice? A ser uno. Luego tiene que volver a cumplir con su deber conyugal. No puede el hermano, la hermana quedarse solo en la oración, solo en el ayuno. Tiene que volver a cumplir con su deber conyugal. Entonces, hay un espacio que el Señor nos da para tener un tiempo de oración, un tiempo de comunión, un tiempo con el Señor, pero nos dice que debe ser de mutuo acuerdo, que tiene que haber consentimiento en ello, que ambas partes deben estar de acuerdo para disponer un espacio de su vida y de su tiempo para dedicarse a la oración, para dedicarse al ayuno. Pero prontamente tiene que volver, porque si no, ¿qué dice? Vamos a caer en tentación de Satanás. ¿Y en qué tipo de tentación creen ustedes que caemos? ¿En qué tipo de tentación es lo más probable que vayamos a caer? Si me empiezo a distanciar de mi esposo, de mi esposa, y empiezo a creer que por ese hecho yo soy más espiritual, si me empiezo a distanciar, y una de las cosas que hay distancia es el hecho de tener una relación sexual, ¿qué es lo que va a ir ocurriendo? Es que mi corazón ya se empieza a distanciar de mi esposa, mi cuerpo se empieza a distanciar de mi esposo, y en alguna circunstancia puede que yo caiga en otro lugar a satisfacer esa necesidad bendita que el Señor ha colocado en nosotros. ¿Se entiende? Queridos hermanos, seguramente ustedes lo saben, una de las grandes cosas por las cuales hay tantos divorcios el día de hoy es por problemas sexuales. Es porque no, disculpando la expresión, es porque no se llevan bien en la cama. Esa es una de las grandes circunstancias. Más allá que el tema de la comunicación, que se apagó el amor y todo lo demás, es uno de los grandes temas. Y como les decía, aquí no se pretende entrar a hablar de clases de sexología, pero es importante que lo conversemos, porque si nuestros niños están teniendo clases de sexo más gráficas de lo que ustedes pueden saber, es que nosotros nos tenemos que preparar también para poder así instruir, orientar y corregir a nuestros hijos. Entonces, si hay negación del sexo, esto es algo importante. Puede ser por 3 razones en nuestras vidas, dentro del matrimonio. Una razón es la que establece el apóstol Pablo. ¿Cuál? Una espiritual.
para orar mutuamente. Una segunda razón puede ser por una enfermedad invalidante, ¿no? Hay muchos casos de matrimonios que una de las partes ha quedado con alguna enfermedad o ha tenido algún accidente que no le permite ejercer aquella función dentro del matrimonio. No le permite tener esa bendición dentro del matrimonio. Por lo tanto, ahí el amor, ¿cierto?, de pacto se superpone a la situación física y el matrimonio debiese seguir andando. Entonces, por una razón espiritual, por una razón de enfermedad invalidante. Y la tercera razón es por una infidelidad. Una de las razones de que se va negando la relación sexual dentro de un matrimonio es porque lo más probable es que haya una infidelidad, ya sea del corazón o hay una infidelidad tácita, práctica. Eso significa que esa necesidad de relación sexual que está establecida por Dios dentro del matrimonio, el deleite sexual dentro del matrimonio, está siendo satisfecha con otra persona. Por lo tanto, tenemos una que es aportada por el apóstol Pablo, que es espiritual, una enfermedad que puede ser por las circunstancias y otra que tiene que ver con nuestro propio pecado. Y la gran mayoría de las veces tiene que ver con nuestro propio pecado, la infidelidad. Puede, queridos hermanos, que la regularidad, puede que la frecuencia e intensidad vayan menguando con el tiempo, pero siempre el matrimonio tiene que buscar el mantener esta unión sexual con amor, con paciencia y, por supuesto, con mucha creatividad. Pero no se nieguen el uno al otro, porque es un pecado y porque es una ocasión para que se dé la infidelidad. En segundo lugar, versículos 10 al 16. Rompiendo el vínculo matrimonial. Rompiendo el vínculo matrimonial. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer que se separe del marido, no se separe del marido, perdón, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Aquí este texto puede dar para mucho, para mucho, para mucho. Ya con las últimas preguntas se puede llegar a entender de que se puede tener matrimonio en yugo desigual y en el camino vamos convirtiendo. No está hablando el apóstol Pablo de aquello, ¿ya? Está hablando particularmente en el primer punto que hablamos de las parejas cristianas. En este segundo punto habla de las parejas mixtas. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que estas parejas mixtas se establecieron a posterior de haberse casado como dos paganos. Una de las partes se convirtió. Eran dos paganos y una de las partes se convirtió. ¿Ya? Es totalmente distinto a que un cristiano se una con un pagano. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, rompiendo el vínculo matrimonial. Lo primero es que Dios manda que nadie se separe.
Y aquí hay una cuestión que es interesante porque el apóstol Pablo dice, dije yo, esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor, ¿cierto? Pero los que están sujetos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Lo que está haciendo el apóstol Pablo en este juego de palabras es que él está citando, no literalmente, las palabras del Señor Jesucristo respecto de esta verdad. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo no estuvo como los apóstoles del inicio. Él fue hecho apóstol a posterior. Por lo tanto, él no tuvo esa instrucción directa, pero seguramente la escuchó de los apóstoles. Seguramente él la conoce respecto de lo que los propios apóstoles predicaban. Entonces, él está citando al Señor Jesucristo. ¿Y qué está citando? Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pablo citando a Jesús. Jesús es Dios. Jesús citando Génesis. Dejarán a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios manda a que nadie se separe. Si usted se va a casar, si usted se ha casado, se casa para toda la vida. Yo no puedo ir al matrimonio. Hay algunos que se casaron hace poquito, ya saben ya. Yo no puedo ir pensando que voy a un matrimonio, a casarme con la idea de que existe la posibilidad del divorcio. Esa es como un poco la idea. Yo no puedo, aunque el Estado me dé la posibilidad, aunque haya una regularización dentro de la propia Escritura, que es producto de nuestro corazón duro, no porque el Señor lo haya establecido, yo no puedo ir al matrimonio pensando en que hay una posibilidad de divorciarse. Yo no puedo desarrollarme en mi matrimonio, no puedo vivir mi matrimonio pensando en que en algún momento puedo divorciarme. Por eso que para los que están pensando en tener una relación seria, firme, que se van a casar, piénsenlo bien. Piénsenlo bien. Y no lo piensen con la idea de que hay una salida si es que no funciona. ¿Ya? No hay una posibilidad dentro de la Escritura respecto de ello. Así que Dios manda que nadie se separe. Los cristianos de Corintio estaban pensando que se era más espiritual si se divorciaban. Se era más espiritual si se estaba soltero. Entonces ellos no promovían el matrimonio a los solteros y a los que estaban casados los hacían divorciarse. Qué tontera, ¿no? Porque obviamente en su idea griega, corintiana, lo que les importaba es el espíritu y consideraban el cuerpo malo. Y el sexo, por lo tanto, era malo. Y Pablo responde a esta pregunta directamente del corazón: absolutamente no. Eso no corresponde. Y aquí vamos a tratar de hacer en simple cuáles son las causas legítimas para el divorcio. Hay muchas ideas respecto de ello. Lo primero que tenemos que sacar de nuestra mente es que la Escritura no habla respecto del matrimonio, del divorcio. Nosotros que somos confesionales tenemos un artículo que acabamos de leer que habla del matrimonio y del divorcio. Los catecúmenos ya lo acaban de pasar. Porque hay muchas iglesias que no permiten, en el caso incluso de las cláusulas que establece la propia Escritura, de que los hermanos se divorcien. Y aún siendo divorciados legalmente, dicen las siguientes palabras: no importa, delante de Dios siguen estando casados. Y eso es una tremenda
una tremenda contrariedad a lo que la Escritura dice. ¿Se imaginan que delante de Dios sigue casado y y uno de las partes se casa? ¿En qué estaría? En bigamia. Y Dios no aprueba la bigamia. Entonces podemos llegar a sacar cualquier conclusión. Hay dos cláusulas que el Señor permite, que son legítimas, pero no son establecidas por Dios. Volvemos a lo mismo. Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer para siempre. Pero la dureza de nuestro corazón, el pecado, ha llevado a que haya una regulación. Mateo 19:8 dice, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, ¿quién les permitió? Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué es lo que está citando el Señor Jesús? Nuevamente el Antiguo Testamento, específicamente el 7º mandamiento, no adulterarás. No adulterarás. Y aquí vemos cómo la ley moral de Dios se mantiene en el tiempo, cómo la ley moral de Dios es la que nosotros hasta el día de hoy vivimos, no la ritual, no la judicial, sino que la ley moral. El 7º mandamiento manda precisamente a no adulterar, a no transgredir, a no violar el pacto ante Dios y tu pareja. Y esto claramente está relacionado única y exclusivamente para aquellos matrimonios que en nuestro contexto son de Dios. ¿Ya? Los paganos seguramente pueden hacer lo que quieran, pero aún así la institución del matrimonio es una institución creacional. Por lo tanto, si los paganos se casan, están haciéndolo bien. Pero si se divorcian, lo están haciendo mal igual, aunque no crean en Dios. Es muy interesante, hermanos, buscando respecto de este tema, cómo el Catecismo Mayor de Westminster nos entrega luz al respecto de este tema. En su pregunta 139 nos dice, ¿cuáles son los pecados prohibidos por el mandamiento de no adulterarás, el 7º mandamiento? Porque a veces se piensa de que el adulterio solamente tiene que ver con que una de las partes tuvo una relación extramarital sexual, ¿cierto? Eso es como el adulterio. Pero el estudio del Catecismo Mayor nos amplía esta figura, ¿ya? Nos amplía esta figura. Miren, los pecados prohibidos en el 7º mandamiento, además de la negligencia en los deberes exigidos, deberes conyugales, son el adulterio, la fornicación, el rapto, el incesto. A propósito de la película que está dando fuerte ahora, ¿no? Sonidos de libertad. El rapto y el incesto es pecado delante de Dios. La sodomía es pecado delante de Dios. Esa es una adulteración de lo que Dios ha creado. Todo esto tiene que ver con adulterio. Y toda concupiscencia contra la carne, todo aquello que vaya en contra de lo que Dios ha creado en relación al ser humano y en relación particularmente a lo sexual. Todos los pensamientos, propósitos, imaginaciones y afectos impuros también es adulterio. Por eso que el Señor Jesucristo dice, si ya la deseó en su corazón, ya adulteró con ella. Por lo tanto, el adulterio, lo que nos está hablando la Escritura también, no es solamente el hecho carnal, sino que el adulterio también tiene que ver con un hecho de un pensamiento, de un sentimiento, de un deseo. No, que no he hecho nada todavía. No es que no ha pasado nada. Pero si ya en el pensamiento, si ya en nuestro corazón hemos hecho algo, estamos adulterando. Es un adulterio. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestros sentimientos. Y la forma de poder hacerlo es dejarlos delante del Señor. Otro, todas las conversaciones impuras, así como el prestarle atención, todas las conversaciones que hablen respecto de este tema, de la sexualidad.
de la desfiguración, del trastocar la idea de la sexualidad. Son conversaciones impuras finalmente. Las miradas lascivas, imprudentes, lo mismo que el comportamiento ligero y manera destituida de modestia. La prohibición de los matrimonios lícitos, por ejemplo, como lo estaban haciendo los corintianos, autorizar matrimonios ilícitos en yugo desigual, en consanguinidad. Eso es adulterar también. Aceptar, tolerar, cuidar casas públicas o frecuentadas. ¿Qué son las casas públicas o frecuentadas? Barrio Rojo, Avenida Brasil con no sé cuánto, que le dicen las cariñositas por allá por el mercado. Eso es frecuentar las casas públicas, ¿ya? Votos enredados de soltería que no tienen nada que ver con la escritura, dilación indebida del matrimonio, tener más de un cónyuge a la vez, también es parte del adulterio. Un divorcio injusto o la deserción, el abandono del cónyuge también es parte del adulterio. La ociosidad, la glotonería, la borrachera, compañías impuras, etcétera, etcétera, juegos lascivos, etcétera, 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 etcétera. Usted tiene aquí todos los textos bíblicos para que lo pueda ver. Catecismo Mayor, pregunta 139. Todo eso puede involucrar la idea de adulterio. No es solamente este aspecto de que hubo una relación extramarital. Si es así, hermano, ¿cuántos de los matrimonios, cuántos de nosotros, los solteros, cuántos de los matrimonios hemos fornicado en nuestra mente y hemos adulterado en nuestro corazón? Tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Adulterio es una de las causales o cláusulas. La otra es el abandono, que es lo que habla aquí el apóstol Pablo. Pablo, luego de plantear el adulterio, también presenta la cláusula del abandono. Lo primero, que si usted se convirtió al Señor luego de haberse casado, puede que ocurran dos cosas. Que el cónyuge quiera seguir con usted, lo que sería una bendición para él y para los hijos del matrimonio, ya que estos de alguna forma reciben las bendiciones de ser hijos de Dios, incluso por el buen testimonio de la esposa o del esposo, puede Dios actuar en el corazón y convertir a aquel no creyente. Entonces, aquí hay algo importante por el abandono. Si se convirtió usted en el camino, eran dos no creyentes, se convirtió en el camino y su esposo o su esposa consiente en seguir con usted, no importándole o siendo indiferente o diciendo, bueno, esa es tu forma de pensar, de creer, si consiente con usted seguir, sigan el matrimonio. No rompa el vínculo matrimonial, porque así está bendiciendo a su esposo o a su esposa no creyente y está bendiciendo a sus hijos. ¿Se entiende? Sigan el matrimonio. No se separe, no se divorcie. Manténgase firme. Porque con su testimonio, y eso quiere decir con su oración, con su compromiso de fe, con su vocación, la otra persona va a ir cada día siendo impregnada de lo que es el Evangelio, y si es del Señor, va a conocer a Cristo como su Señor y Salvador y va a lograr tener la misma fe que tú y puedan, unidos en un solo espíritu, glorificar al Señor. Sin embargo, si a su cónyuge no le agrada su nueva fe, no la comparte, es más, le desagrada y quiere abandonarla, ¿qué es lo que autoriza? Sepárese. Déjelo. Déjela. Si un marido te abandona, si una esposa te abandona y no quiere nada contigo, particularmente porque tu fe en Cristo le desagrada, no hay ningún problema. Déjelo ir. Déjelo ir. Y es más, la Escritura dice, considérelo como un muerto o como una muerta, como que murió.
¿Por qué? Porque otra de las cláusulas para romper un vínculo matrimonial es la viudez, la muerte, hasta que la muerte los separe, los desvincule. Entonces, si te abandonan, dijeron voy a ir a comprar al supermercado o el cigarrillo en la esquina y ya no volvió más, déjelo, déjela. Considérelo como muerto, como muerta en el Señor y haga su vida. Y tiene dos opciones para seguir su vida, que es lo que habla el apóstol Pablo. Una, mantenerse en esa viudez o en esa soltería sin buscar ninguna pareja. O dos, rehacerla sin ningún problema de conciencia, sin ningún problema de culpa. Porque usted no es la persona que está transgrediendo aquel vínculo, no está rompiendo aquel vínculo. Así que, y podrá usted realizar su vida nuevamente y podrá glorificar al Señor, ya sea soltera o soltero, casado o casada, solo para el Señor. Y como lo adelantaba, la viudez, la mujer casada, está ligada, dice en el propio texto al final, en el 40, está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Eso sí, que si va a rehacer su vida, tiene que ser en el Señor. No puede volver a casarse o a rehacer su vida con una persona que no sea cristiana. Si ya la abandonaron por la fe, sería como muy tosudo rehacer su vida con alguien que no tiene tu misma fe. ¿Ya? Entonces, y ahí es donde Pablo termina diciendo esta parte, pero a mi juicio más dichosa será si, o dichoso será si se quedan sin casarse por todo lo que ello conlleva. Y por último, hermanos, la soltería, un don de Dios. ¿Cuántos solteros hay aquí? Mire, Lugo levanta la mano. Te voy a reprender allá afuera. ¿Cuántos de los solteros han sido presionados por la iglesia para que se casen? E indebidamente y constantemente. Es a ratos, fuerte, ¿no? Bueno, digo pues, dice en el versículo 8, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, soltero o no casado. ¿Qué pasa? Aquí hay una discusión. ¿El apóstol Pablo era soltero o era casado? Lo más probable es que él haya sido casado. Y él habla de su propia experiencia. Mire lo interesante. Porque él era parte del Sanedrín. Y para ser parte del Sanedrín, una de las cláusulas era que tenía que ser casado. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando él conoce al Señor Jesucristo, lo que dicen los estudiosos es que lo más probable es que su esposa y sus hijos lo abandonaron. Por eso que él habla de esta cláusula. Y lo habla con propiedad. Si lo abandonaron por su fe, él siguió, se rompió el vínculo, pero él se mantuvo soltero. ¿Y qué es lo que él tomó para sí? El ser celibato. Se entregó solamente para el Señor. Pero dice en el versículo 9, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ya? O sea, solteros, si no tenemos el don de continencia, lo único que nos queda es casarnos. Porque si no, nos vamos a quemar. Y mientras más tiempo estemos juntos y no nos casemos, más probabilidades de quemarnos se da. ¿Y aquí se está hablando de quemarse? Nuevamente a la idea de la relación sexual. Aquí quemarse está hablando de un fuego, de un deseo profundo. Y ustedes saben a lo que estoy hablando. ¿Sí? ¿Para qué vamos ustedes saben lo que estoy hablando? ¿Ah? Entonces, mejor, si no tienen el don de continencia, cásense para que no se estén quemando. Pablo estaba hablando de algunas cosas que sabía que la experiencia matrimonial, de la experiencia
matrimonial, ya que él, como les comentaba, había sido casado. Por eso, porque comprende las aflicciones del matrimonio, él desea que nos quedemos sin compromisos matrimoniales. Porque sus vidas, dice, se verán divididas en lo que deben realizar a diario entre el Señor y la familia. Es lo que está diciendo, yo prefiero hoy, entendiendo lo que significa el matrimonio, servir al Señor a tiempo integral, con todo lo que soy. Pero entiendo que si me caso, no es que no vaya a servir al Señor, sino que le voy a tener que dedicar tiempo a mi esposo, a mi esposa, y voy a tener que restarle tiempo a mi Señor, en lo que él fue vocacionado, de predicarle a los gentiles. Su pasión, su vocación estaba por sobre aquel deseo a lo mejor válido, posibilidad válida de hacer una nueva vida. Pablo aprueba mantenerse virgen, hermanos, dentro de este propio contexto, soltera, virgen, viudo y divorciado, es la misma idea de él diciéndonos, quédense como están, no se casen. ¿Por qué? Porque presenta esta razón, que el dedicarse al Señor integralmente era mejor. ¿Por qué? Porque los tiempos apremiaban en ese momento. La iglesia era perseguida. Entonces mejor era mantenerse solo, porque tú solo puedes arrancar con lo que tienes, porque tú solo te preocupas de ti mismo, porque tú solo, si no tienes para comer, bueno, te la bancas. Pero si tienes una esposa y tienes hijos, tienes que procurar por tu esposa, si eres un buen esposo, y tienes que procurar por tus hijos si eres un buen papá. Se te complica. Y si hay persecución, se te complica. Por eso él, como él tiene el concepto de que el Señor Jesucristo viene pronto, y como él ve que está todo acorralándolos para torturarlos, para matarlos, él dice, ¿sabe qué es mejor? No se den en matrimonio, quédense como están porque el Señor viene luego. Yo preferiría que eso fuese así. No quisiera que tuvieran ese dolor, esa carga, ese sufrimiento producto de la opresión. Pero si no puede, cásese. Ambas cosas son buenas. 3 cosas para terminar, hermano. El matrimonio es un don de Dios para la humanidad. Algunos están habilitados por Dios para cumplir ese mandato creacional, para el cuidado mutuo, bendición de su familia y a su vez a la iglesia y a la sociedad. Dios bendiga cada matrimonio de esta iglesia y cada pareja de novios para que Él sea su centro. Si Jehová no bendiciere la casa, ¿cierto? Si no construyere la casa, en vano la construyen, ¿cierto? Trabaja lo que la construye. 2, el divorcio surge por el pecado, por el poder del pecado que mora en el hombre, en el cual la persona no sabe disfrutar del otro, no sabe de la mutualidad, del amor al prójimo y rompe el pacto con Dios y su cónyuge, trayendo enormes consecuencias de ruina para sí, su esposo, su esposa y sus hijos, además de todos los que le rodean, entre ellos también a la iglesia. La soltería es una bendición que Dios dio post caída para que aquellos que tengan el don de continencia dispongan sus vidas enteramente para la misión de la iglesia. Y no debemos presionarles como iglesia para que se casen tan prontos, porque si el Señor quiere, ya tendrán su tiempo. Porque luego de casarse viene la otra presión. ¿Cuál es? ¿Cuándo tiene hijos? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a entender que necesitamos a Cristo en nuestras vidas para poder tomar decisiones sabias, que necesitamos a Cristo para bendecir al otro, que necesitamos a Cristo para deleitar al otro en el matrimonio y en la soltería también. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias, Señor, porque ella nos orienta, nos corrige, nos mandata. Y te damos gracias porque tú has establecido el matrimonio. Sin embargo, te pedimos perdón porque por nuestro pecado nosotros rompemos todo tipo de relación. Te rogamos que tú trabajes en nuestro corazón, que tú trabajes, Señor, todo aquel corazón roto producto de esta realidad del divorcio. Que tú seas restaurando a cada familia, a cada persona que haya vivido esta circunstancia. Señor, gracias porque tú nos das esperanza. Gracias porque tú eres el esposo fiel, verdaderamente fiel para con nosotros. Tú nunca vas a romper el vínculo con nosotros. Tú nunca vas a abandonar a tu iglesia. Tú nunca vas a adulterar con tu iglesia. Y te alabamos por ello. Señor, que tú seas nuestro esposo para nosotros nos da esperanza, nos da certeza, nos da tranquilidad, nos da gozo. Y permite, Señor, que todos los que estamos en soltería, Señor, si no tenemos el don de continencia, que podamos, Señor, ser bendecidos con encontrar a alguien para unirnos en matrimonio y poder glorificarte. Pero si hay algún hermano, alguna hermana que quiere dedicarse exclusivamente al Señor y tiene el don de continencia, bendícelo tú, Señor. Bendícela tú, para que nada ni nadie lo saque de ese voto de castidad. En el nombre de Jesús. Amén.